Él ve al lince demacrado tirado en su porche, con los ojos hundidos clavados en él en una silenciosa súplica. En un latido, decide tomar una arriesgada acción que podría salvarla o destruirlos a ambos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Bajo la severa mirada de un cielo gris y cargado de nubes, un sol pálido luchaba por perforar la densa bruma que envolvía las colinas de la región de Extremadura, en el suroeste de España. Era una tarde cualquiera en la finca Los Olivares, donde el granjero Ramón Hernández vigilaba sus campos con la tranquila resignación que otorga la rutina. Con la cosecha de aceitunas casi lista para la recolección, nadie habría imaginado que ese día traería un descubrimiento que pondría a prueba su valentía. Ramón llevaba décadas dedicado al trabajo de la tierra. Cada surco, cada árbol y cada piedra de la finca eran parte esencial de su historia familiar. Había heredado esa extensión de terreno de su abuelo, y los recuerdos de infancia corrían en su mente mientras guiaba el tractor por un camino polvoriento. Pero aquella tarde, un presentimiento extraño le hizo detener el motor de golpe. Un temblor en el aire y un silencio inusual se habían apoderado del paisaje. Se quitó el sombrero de paja y escuchó con atención, intentando discernir qué faltaba en aquel instante detenido. Ni el trino de los pájaros ni el zumbido de los insectos acompañaban el ambiente. Fue entonces cuando, apenas a unos pasos de la puerta de su casa, descubrió una figura encogida y temblorosa, un lince de pelaje ralo y mirada hundida, que parecía a punto de desvanecerse. Su corazón dio un vuelco. En sus muchos años en la finca, jamás había visto a un lince tan cerca. Al acercarse con cautela, Ramón notó que el animal respiraba con dificultad, tenía el vientre pegado al suelo y las costillas marcadas bajo un manto de suciedad. Los ojos, normalmente radiantes y felinos, se veían opacos, como si un velo de desesperanza los cubriera. Parecía un guerrero derrotado por la escasez y la fatiga. El granjero no era veterinario, ni siquiera aficionado a rescatar animales salvajes, pero no podía ignorar el sufrimiento que se desplegaba ante él en ese momento crucial. Con el corazón en un puño, corrió a buscar una manta en el interior de la casa. Regresó al porche y, hablándole en voz baja al lince, se inclinó para cubrirlo suavemente. El felino esbozó un amago de gruñido, pero carecía de fuerzas para resistirse. Ramón, consciente de que un lince asustado podía ser peligroso, mantuvo la distancia suficiente para evitar un zarpazo, al tiempo que pensaba en qué hacer. La moral y la compasión pesaban más que su miedo. Recordó que hacía unos meses había asistido a una charla sobre fauna protegida, donde mencionaron la importancia de evitar la extinción del lince ibérico. Aunque no estaba seguro de que fuera la misma especie, ver a aquel animal en semejante estado lo conmovió profundamente. Decidió que no podía dejarlo morir allí, ni podía simplemente darle la espalda a un ser vivo que pedía ayuda en silencio. Abrió con cuidado la puerta del establo, pensando en improvisar un lugar de reposo temporal. La noche empezó a caer, arrojando sombras alargadas sobre la finca. Con toda la cautela posible, Ramón extendió la manta y, en un gesto valiente, levantó al lince para llevarlo al establo. El animal era liviano, su cuerpo huesudo un testamento a los días de hambre que habría padecido. Al sentir el calor de la manta, abrió los ojos con un brillo tenue, como si se aferrara a la última esperanza que le quedaba. Ramón sintió un nudo en la garganta. Depositó al felino sobre un montón de paja limpia y se apresuró a buscar agua y algo de alimento que pudiera ser adecuado para un carnívoro hambriento. No tenía carne fresca, pero recordó un trozo de pollo cocido que podría servir de emergencia.
Mientras el lince recuperaba el aliento, Ramón se mantuvo a cierta distancia para observar sus reacciones. Temía que la bestia, al recobrar fuerzas, lo viera como una amenaza y reaccionara con violencia. Sin embargo, no sucedió así. El lince apenas tuvo fuerzas para oler el trozo de pollo, pero bebió algunos sorbos de agua con avidez. Su lengua rasposa rozó el borde del recipiente, y por un instante, los ojos opacos del animal se posaron en Ramón, como reconociendo un acto de bondad en medio de tanto infortunio. El granjero suspiró aliviado. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero ese pequeño paso era una señal alentadora. Una chispa de supervivencia aún ardía en su interior. Afuera, la oscuridad envolvió la finca por completo. Ramón decidió pasar la noche en vela, preparando un rudimentario catre cerca del establo para vigilar cualquier cambio en el estado del lince. Mientras las horas avanzaban, recordó historias que había escuchado de niño, leyendas que hablaban del lince como un guardián de los bosques, una criatura casi mística. Tal vez era su imaginación, pero sentía que en esa mirada cansada aún latía el corazón de un superviviente legendario, reacio a rendirse. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol pintaron el horizonte de un tenue anaranjado. Ramón se incorporó con los huesos entumecidos, pero con la determinación de comprobar si el lince seguía con vida. Al abrir la puerta del establo, lo encontró tembloroso pero consciente, con la cabeza levantada y las orejas más alertas. Sus ojos, aunque todavía opacos, mostraban un atisbo de curiosidad. Fue un espectáculo que reconfortó al granjero. Estaba dispuesto a luchar un día más. Ramón se puso manos a la obra. Contactó a un veterinario local por teléfono, sin revelar del todo la presencia del lince, temiendo que las autoridades pudieran optar por medidas extremas. Con sumo cuidado, describió los síntomas y preguntó por remedios que pudieran aliviar a un animal desnutrido. Siguiendo los consejos recibidos, preparó un caldo suave con trozos pequeños de carne y añadió suplementos que halló en la farmacia del pueblo. A lo largo de la jornada, se acercó por intervalos al establo, ofreciendo porciones mínimas para no sobrecargar al felino. Cada vez que el lince bebía o comía un poco, sentía renacer su propia esperanza, inquebrantable. Ramón apenas pegó ojo la siguiente noche, sumido en la preocupación y la incertidumbre. Se levantó antes del amanecer para comprobar cómo seguía el lince. Al abrir la portezuela del establo, lo encontró respirando con dificultad pero aún consciente. Su postura transmitía un cansancio extremo, como si cada inhalación costara un esfuerzo monumental. Pese a todo, el felino parecía aferrarse a la vida. Ramón le ofreció un poco de caldo tibio y el lince sorbió pequeños bocados, mostrando signos de confianza. El granjero respiró aliviado. Mientras la luz del sol se expandía lentamente sobre las colinas, Ramón decidió que debía tomar medidas más formales. El veterinario local no podía ayudarlo en persona sin antes contar con la autorización de las autoridades, y a Ramón le preocupaba que, de enterarse, le quitaran al lince bajo el argumento de proteger una especie en peligro o de cumplir con la ley. Sin embargo, comprendió que ocultar por completo la situación podría resultar contraproducente si no se le brindaba al animal la atención adecuada. Agobiado por la duda, tomó su teléfono y marcó el número de un conocido. Ernesto, un joven guardabosques que trabajaba en la región y que en otras ocasiones había asesorado a Ramón sobre el cuidado de aves rapaces y zorros heridos. Ernesto contestó con voz adormilada. Ramón le explicó la escena tan pronto como pudo, sin ocultar nada, pero pidiendo discreción. El guardabosques escuchó con atención y, tras unos segundos de silencio, le dijo que pasaría por la finca al mediodía. El tono de su voz no permitió intuir ni condena ni aprobación,
pero Ramón sintió un atisbo de esperanza. Al menos alguien con conocimientos de fauna local podría evaluar al lince in situ y determinar los siguientes pasos. Mientras esperaba la llegada de Ernesto, Ramón se ocupó de sus tareas diarias con la mente a medias en cada tarea, obligado a desatender un poco la cosecha de aceitunas. Revisó el corral donde guardaba a sus 2 cabras, echó un vistazo a los gallineros y se aseguró de que los perros pastores no entraran en el establo. No quería sobresaltos que pudieran agravar el estado del felino. Cada vez que pasaba cerca de la puerta, no podía resistir la tentación de asomarse para ver si el lince seguía respirando. Era un instinto paternalista que surgía en él sin proponérselo. A media mañana, el lince intentó incorporarse por primera vez. Se levantó tambaleándose, apoyando una de sus patas delanteras con recelo. Sus músculos parecían agarrotados, la debilidad era evidente. Sin embargo, ese ademán de erguirse regaló a Ramón la certeza de que el animal luchaba por resistir. Aprovechó ese breve instante para observarlo más de cerca. Sus orejas triangulares coronadas por pinceles de pelo más largos de lo que había notado antes, la mirada dorada que parecía encenderse con cualquier reflejo de luz, y las manchas oscuras distribuidas con armonía felina a lo largo del lomo y flancos. Hacia el mediodía, Ernesto llegó en un todoterreno oficial. Vestía el uniforme verde de los guardabosques y traía consigo un maletín con el emblema de la Administración de Fauna. Su rostro joven y enérgico contrastaba con las arrugas de preocupación que surcaban el de Ramón, pero ambos se saludaron con un apretón de manos en el que resonaba un acuerdo tácito de proteger al animal. Sin dilación, Ernesto siguió a Ramón hasta el establo. El olor a paja, humedad y desinfectante improvisado recibió al guardabosques, que se detuvo a un par de metros del lince para evaluarlo visualmente. Sacó unos guantes de goma y se acercó con extremo cuidado. El lince, que hasta ese momento yacía con la cabeza apoyada en las patas delanteras, lo observó con recelo, soltando un leve gruñido. Ernesto, con un gesto suave, esperó a que el animal se calmara. Después de unos minutos, se inclinó para revisar su respiración, el pulso y la condición general de su pelaje. Ramón se mantenía tenso a un costado, incapaz de predecir el veredicto. «Está muy débil», dijo finalmente Ernesto. «No pesa lo que debería, su pelaje está opaco y se nota que ha estado sin comer durante días. Pero sigue vivo, y eso es un milagro. Si recibe los cuidados adecuados, podría recuperarse. Eso sí, la situación es delicada. Se trata de un lince ibérico, Ramón. Son animales protegidos». El corazón del granjero dio un vuelco. Había sospechado la posibilidad, pero escucharlo en labios del guardabosques hacía que todo pareciera más solemne y urgente. El lince ibérico era una especie emblemática en peligro de extinción y, de acuerdo con las leyes, su cuidado debía pasar por manos especializadas. Ernesto respiró hondo, consciente de la disyuntiva. Informar de inmediato a los centros de conservación podía significar la retirada del animal y múltiples trámites burocráticos que no siempre garantizaban la supervivencia del felino. Pero dejarlo en la finca sin respaldo oficial también era arriesgado. «¿Qué propones?», preguntó Ramón con la voz cargada de ansiedad. «No quiero hacer nada que lo ponga en mayor riesgo». El guardabosques se tomó un momento para responder, calibrando el dilema. Finalmente, se inclinó hacia la idea de involucrar a un grupo especializado en rescate de linces. Explicó que conocía a una veterinaria, la doctora Isabel Rubio, que trabajaba en un pequeño centro de recuperación de fauna silvestre. Aunque no era un centro de gran renombre, contaba con los recursos necesarios para acoger a un lince ibérico en condición crítica. Lo idóneo, dijo, sería que la doctora y su equipo se encargaran del felino,
Pero había un problema. El centro se encontraba a casi 2 horas en coche, y el lince estaba tan débil que un traslado inmediato podría ser fatal, a no ser que contaran con un transporte adecuado y supervisión médica durante el viaje. Ernesto propuso quedarse esa noche en la finca para monitorear al animal y preparar el traslado para la mañana siguiente, siempre y cuando los signos vitales del lince mejoraran lo suficiente como para resistir el trayecto. Ramón aceptó sin vacilar. Le ofreció al guardabosques una habitación de huéspedes, una comida caliente y su total colaboración. Durante las horas siguientes, ambos atendieron al felino, intentando alimentarlo con pequeñas porciones de carne y caldos proteicos. Aunque el lince no tenía fuerzas para moverse mucho, empezó a responder mejor de lo esperado, bebiendo más agua y mirando a sus improvisados cuidadores con un brillo curioso en sus ojos. «Tiene espíritu de lucha», comentó Ernesto, notando que el animal ya no se asustaba tanto con su presencia. «Eso es bueno. Significa que no ha abandonado la esperanza. Si logramos estabilizarlo y llevarlo con la doctora Rubio, quizás se recupere». Al anochecer, el viento soplaba con más fuerza, anunciando una ligera llovizna que encharcó el patio de la finca. Ramón y Ernesto, abrigados con chaquetas gruesas, se turnaron para vigilar al lince mientras el otro descansaba. Cada pocas horas le ofrecían comida y comprobaban su ritmo respiratorio. El felino parecía responder con lentitud, pero sin retrocesos. Era como si en su interior surgiera una chispa que resistía apagarse, anclada a la calidez humana que ahora lo rodeaba. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol atravesaron las nubes, dibujando una claridad tímida sobre las colinas. Ramón, exhausto pero optimista, se encontró con Ernesto en la cocina de la casa, preparando café y un desayuno ligero. El guardabosques tomaba notas en una libreta donde registraba la evolución del lince, ingesta de agua, respiración, signos de dolor, respuestas a los estímulos. Tras un intercambio de miradas, ambos coincidieron en que era hora de llamar a la doctora Rubio para concretar el traslado. El lince se había mantenido estable, y cada minuto que pasaba alejaba un poco más el fantasma de la muerte. Ernesto hizo la llamada mientras Ramón se acercaba al establo para comprobar el estado del felino. Al verlo, se sorprendió al encontrarlo incorporado sobre sus patas delanteras, con la cabeza en alto. Un escalofrío de emoción recorrió al granjero. El lince ya no se veía tan resignado. Aunque seguía muy delgado y con el pelaje áspero, su mirada recuperaba un matiz de desafío felino. Con lentitud, se giró y fijó sus ojos en Ramón, como si quisiera decirle algo. Era un intercambio silencioso, casi sagrado, entre dos seres que habían forjado un puente de confianza en medio de la adversidad. La doctora Isabel Rubio recibió la llamada de Ernesto a primera hora de la mañana mientras revisaba informes en el pequeño centro de recuperación de fauna. Aunque tenía experiencia con aves rapaces y zorros, se sorprendió al oír que era un lince ibérico gravemente desnutrido. Con rapidez, confirmó que iría hasta la finca Los Olivares con todo el material para estabilizarlo. Por teléfono, indicó a Ernesto que mantuviera la calma del animal y vigilara su temperatura. Sabía que cualquier cambio brusco podía ser fatal, sobre todo en un lince tan delicado. El compromiso de salvar a uno de los felinos más emblemáticos de la península la motivaba a no perder un segundo en preparativos. Tras colgar, Isabel reunió un kit de urgencias con suero, vitaminas, antibióticos y medicamentos de rehidratación. Revisó la jaula de transporte, equipada con calefacción y ventilación para prevenir hipotermias o golpes de calor. Llamó al director del centro, solicitando que prepararan una sala de cuarentena para grandes carnívoros.
Mientras guardaba el botiquín en el todoterreno, repasó mentalmente los pasos: un examen en la finca, una estabilización básica y, al final, el traslado al centro para un cuidado intensivo. El tiempo apremiaba y no quería malgastarlo. Cualquier demora ponía en riesgo la vida del lince, cuya condición crítica exigía atención inmediata. Con todo listo, emprendió el camino con determinación y una mezcla de nerviosismo y esperanza. En la finca Los Olivares, Ernesto y Ramón proseguían con la rutina de vigilancia. El lince, aunque seguía muy débil, mostraba leves señales de mejoría. Sus orejas reaccionaban a los ruidos y sus ojos se mantenían más abiertos. Cada vez que los perros ladraban, el felino agachaba ligeramente el cuerpo, dejando claro que conservaba su instinto defensivo. Ernesto anotaba cada uno de estos comportamientos en una pequeña libreta, consciente de que cualquier detalle podría ser valioso para el diagnóstico de la doctora. Ramón, por su parte, no dejaba de sorprenderse por la resiliencia del animal. Apenas unos días atrás, creyó que iba a morir en su porche, y ahora lo contemplaba con admiración, como quien presencia un renacer improbable. Cuando el vehículo de Isabel entró en la finca levantando polvo, Ramón salió de inmediato a recibirla. La veterinaria, seria y concisa, preguntó por las condiciones en que habían encontrado al felino, cuánto había comido y si mostraba signos de dolor. Sin perder tiempo, entraron al establo, donde el lince descansaba sobre la cama de paja. Con suma cautela, la doctora se aproximó y comenzó su evaluación. Palpó el abdomen en busca de heridas internas, revisó las mucosas para determinar el grado de deshidratación y auscultó el pecho con un estetoscopio. Aunque la frecuencia cardíaca era débil, notó un ritmo constante que le arrancó un gesto de alivio. Lo más urgente era estabilizarlo con fluidos y calor controlado para evitar complicaciones. El lince se sobresaltó al sentir la mano de la veterinaria. Gruñó y mostró sus dientes, con las pupilas dilatadas. Isabel ordenó cubrirle la cabeza con una toalla oscura para disminuir el estímulo visual, lo cual redujo su estrés. Así pudo colocar la vía intravenosa sin causar mayores daños. Ramón se asombraba de la mezcla de firmeza y ternura con que la doctora manejaba la situación. En pocos minutos, el lince empezó a recibir suero con electrolitos. El alivio fue casi inmediato. Sus extremidades dejaron de temblar tanto y la respiración se hizo más estable. Todavía se hallaba en estado crítico, pero demostraba una resistencia que ilusionaba a todos los presentes. Isabel explicó a Ramón y a Ernesto que se trataba claramente de un lince ibérico joven, posiblemente en el umbral de la adultez, que había sufrido un período prolongado de inanición. Tal vez se había visto obligado a deambular en zonas agrícolas al no encontrar conejos u otras presas silvestres. A pesar de todo, recalcó que no presentaba fracturas ni signos de heridas graves, lo cual aumentaba sus probabilidades de recuperación. La situación, sin embargo, no dejaba de ser delicada. El animal requería atención constante, analíticas para descartar infecciones y una dieta controlada. Mientras hablaba, comprobó la respuesta pupilar del lince, notando que, pese a su estado de semi-inconsciencia, aún intentaba resistirse, evidenciando un instinto de supervivencia francamente admirable. Concluido el examen preliminar, Isabel anunció que era urgente llevar al felino al centro, donde recibiría monitoreo constante. Ramón asintió, sintiendo un nudo en la garganta. En poco tiempo se había encariñado con aquel animal, al que encontró al borde de la muerte. Antes de levantarlo en camilla, la veterinaria aplicó un sedante suave para minimizar el estrés del viaje. Ernesto la ayudó a acomodarlo, asegurando la vía y envolviéndolo en una manta térmica. Ramón miró la escena en silencio,
rezando porque aquel esfuerzo marcara el inicio de su recuperación definitiva y no el último suspiro de un ser que había luchado con tanta dignidad. El todoterreno avanzó por el camino empedrado rumbo al centro de recuperación de fauna silvestre Sierra Dorada. Ernesto sujetaba con fuerza la jaula, vigilando el flujo del suero y la respiración del lince, mientras Isabel conducía con prudencia pero sin pausa. En la parte trasera se escuchaba el murmullo del motor y a ratos algún suave gemido del felino que se debatía entre la somnolencia inducida y su instinto de alerta. Afuera, un cielo cada vez más oscuro presagiaba lluvia o incluso tormenta. Dentro del vehículo reinaba un silencio cargado de expectación. Con cada kilómetro recorrido, se afianzaba la esperanza de que aquel viaje fuera el primer paso hacia una nueva vida para el lince hambriento. La carretera que conducía al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Sierra Dorada era estrecha y sinuosa, flanqueada por encinas y matorrales que se mecían al compás del viento creciente. La veterinaria Isabel mantenía la mirada fija en la carretera, consciente de que cada bache podía alterar la precaria condición del lince. Ernesto, sentado a su lado, revisaba el flujo de suero que llegaba por la vía intravenosa y vigilaba la respiración del felino sedado. Ramón, preocupado pero esperanzado, seguía el convoy en su pick-up a pocos metros de distancia. El cielo amenazaba con una tormenta que oscurecía el horizonte. Al cabo de una hora de recorrido llegaron por fin a la entrada principal del centro, un recinto modesto pero pulcro, diseñado para recibir fauna herida en situación de emergencia. Al descender del vehículo, Isabel pidió a Ernesto y a Ramón que trasladaran la jaula con sumo cuidado hasta la zona de cuarentena, un espacio independiente del resto de instalaciones para evitar contagios cruzados. Varios voluntarios acudieron para ofrecer asistencia, preparando camillas y mantas térmicas. El lince, aún bajo los efectos del sedante, se agitó al sentir la luz y el olor desconocido del lugar. Aún así, no opuso resistencia. En la sala de cuarentena, Isabel ordenó colocar al lince sobre una mesa de metal cubierta con toallas. Con guantes estériles y ayuda de 2 asistentes, retiró la venda que protegía la vía intravenosa, ajustándola para que no se soltara durante la exploración. Le administró antibióticos de espectro y suplementos vitamínicos, al tiempo que revisaba su temperatura corporal. Ramón observaba desde un rincón, intentando no estorbar pero sin querer perder detalle. Ernesto, junto a él, mantenía la libreta abierta, listo para anotar cualquier comentario de la veterinaria. El ambiente era tenso pero esperanzador, entre murmullos de indicaciones y ajustes técnicos. Tras unos minutos de auscultación, Isabel se volvió hacia Ernesto con gesto preocupado. Explicó que el lince presentaba signos de anemia avanzada y un posible desequilibrio electrolítico. Para confirmarlo, necesitaba extraer sangre y realizar análisis urgentes en el laboratorio del centro. El pronóstico dependía en gran medida de esos resultados, pues determinarían si existía una infección interna o algún daño orgánico irreversible. Con delicadeza, introdujo la aguja en la vena de la pata del lince, extrayendo un vial de sangre. El felino se removió, soltando un quejido, pero no resistió más. Ramón tragó saliva, sintiendo la tensión de la espera. Mientras Isabel se encaminaba al laboratorio, uno de los voluntarios condujo a Ernesto y a Ramón a una pequeña sala contigua, invitándolos a esperar allí. Les ofreció café y algo de comer, pero el granjero apenas podía pensar en cosa que no fuera la suerte del lince. Al ver su semblante abatido, Ernesto intentó reconfortarlo con palabras de ánimo, recordándole que ya habían logrado salvar su vida en primera instancia. Ahora solo quedaba confiar en la experiencia de Isabel y su equipo. Ramón asintió en silencio, apretando los puños para contener los nervios.
Jamás habría imaginado encariñarse con un lince. El tiempo pasó con lentitud, hasta que Isabel regresó con una carpeta de informes bajo el brazo. Les comunicó que la sangre mostraba un nivel muy bajo de hemoglobina, confirmando la anemia, y que los electrolitos presentaban desequilibrios. Sin embargo, no había indicios de infecciones bacterianas o virales, lo cual era una buena noticia. Eso significaba que un tratamiento de soporte intensivo podría sacar al lince adelante. Isabel propuso iniciar transfusiones de plasma y seguir una dieta hipercalórica supervisada para que recuperase fuerzas. Además, habría que vigilar el proceso mediante análisis regulares. Ramón, claramente aliviado y esperanzado, recuperó su optimismo. Tras acordar el plan de acción, Isabel condujo al lince a un habitáculo con iluminación tenue y temperatura controlada, diseñado específicamente para grandes carnívoros en fase crítica. Allí, conectó un equipo de monitorización que mediría su frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio y saturación de oxígeno. El felino, todavía sedado, parecía más tranquilo en ese ambiente silencioso. Ernesto se ofreció a colaborar con el personal del centro, mientras Ramón contemplaba al lince con una mezcla de preocupación y fascinación. Cada pitido del monitor le recordaba lo frágil que seguía siendo la vida del animal. Con todo, albergaba la ilusión de verlo recuperarse. Durante las primeras 48 horas, el lince recibió transfusiones periódicas y una dieta blanda rica en proteínas, administrada con cuidadoso goteo para evitar sobrecargar su organismo. Isabel comprobaba parámetros vitales 3 veces al día, ajustando dosis y medicamentos según la evolución. Ramón y Ernesto se turnaban para acompañar al felino, sin interferir en los protocolos del centro. Cuando no podía estar presente, Ramón llamaba por teléfono a cualquier hora para preguntar por el estado del lince. Poco a poco, los signos vitales mejoraron y la anemia empezó a remitir, gracias a las transfusiones precisas. La perspectiva de supervivencia aumentó notablemente. Fue al 5.º día cuando el lince mostró un cambio radical. Abrió los ojos con vigor, incorporándose sobre sus patas delanteras y soltando un leve gruñido al reconocer el entorno hospitalario. El sedante casi había abandonado su organismo, permitiéndole recuperar su carácter salvaje. Aunque se mantenía débil, los veterinarios lo consideraron una señal de mejoría. Ramón, presente en ese instante, sintió un escalofrío de satisfacción al ver que el felino aún poseía esa chispa indomable de la vida. Con precaución, Isabel decidió bajar la dosificación de medicamentos y evaluar la respuesta del organismo, confiando en la fortaleza natural del animal. Esa misma tarde, Ernesto recibió una llamada de su supervisor, solicitando un informe oficial sobre el rescate y el estado del lince. Con gesto serio, explicó a Ramón que debían comunicar formalmente la situación a las autoridades de conservación, ya que el animal pertenecía a una especie protegida. Aunque Ramón temía que eso implicara trámites y posibles cambios en el manejo del felino, comprendió que era lo correcto. Tras conversar con Isabel, redactaron un documento detallando cada paso del rescate y la atención veterinaria. Con ello, pretendían asegurar la mejor protección legal y el futuro más adecuado para aquel lince. El informe que redactaron Ernesto e Isabel fue detallado, enumerando cuidadosamente todos los pormenores del rescate. Mencionaron el hallazgo fortuito del lince en estado crítico, la intervención inicial de Ramón y la pronta colaboración de las autoridades locales. Describieron el tratamiento veterinario intensivo, las transfusiones y los resultados preliminares de los análisis de sangre. Añadieron también las implicaciones legales y ecológicas, resaltando la importancia de salvaguardar a un ejemplar del lince ibérico en peligro, sin olvidar las recomendaciones para su posterior seguimiento.
El documento incluía datos sobre protocolos de cuarentena, dieta especializada y evolución del paciente. Una vez finalizado el informe, se envió a la Consejería de Medio Ambiente, marcando el inicio de un proceso administrativo complejo. La respuesta no tardó demasiado. Apenas transcurrieron 2 días cuando la directora del programa de recuperación del lince ibérico en la región, la bióloga Marta Salas, se presentó en el centro para inspeccionar el caso. Acompañada de un técnico medioambiental, revisó las instalaciones y la documentación, preguntando con insistencia por los antecedentes del hallazgo. Conversó largamente con Isabel, interesándose por cada matiz del historial clínico. También entrevistó a Ramón, quien relató fielmente cómo encontró al felino al borde del colapso. Durante aquel encuentro, Marta mostró una actitud protocolaria pero cordial. Su principal preocupación era asegurar que se cumplieran los estándares exigidos por la ley para la recuperación de especies protegidas. Tras examinar al lince en la sala de cuarentena, la bióloga tomó nota del evidente progreso que el animal había experimentado en cuestión de días. Aunque todavía se le notaban las costillas y el pelaje lucía apagado, podía incorporarse por breves instantes y reaccionar ante estímulos con un gruñido que denotaba cierto vigor. Marta asentía con semblante concentrado, confirmando que la atención brindada por Isabel y su equipo era más que adecuada. Sin embargo, insistió en la necesidad de trasladar al lince en cuanto fuera posible a una instalación más grande, donde pudiera recibir estímulos controlados y un espacio adecuado para su futura reinserción. Aquella sugerencia despertó temores en Ramón. Había llegado a sentir un afecto especial por el felino, y la idea de que se alejara de sus manos le provocaba un nudo en el estómago. No obstante, comprendía que lo mejor para el animal era contar con un lugar adaptado a sus necesidades y supervisado por expertos en fauna salvaje. Isabel también coincidía en que el centro, siendo modesto, no estaba pensado para alojar a un lince durante la etapa avanzada de la recuperación. Ernesto, por su parte, hizo hincapié en la importancia de darle la oportunidad de readaptarse a la vida silvestre, lejos de la presencia constante de humanos. Con todo, Marta aclaró que el traslado no ocurriría de inmediato. Antes era vital que el lince estuviera fuera de peligro. Los análisis mostraban que aún sufría anemia leve, y aunque la dieta hipercalórica había surtido efecto, el animal requería semanas de refuerzo nutricional. Además, era necesario descartar cualquier enfermedad subyacente que pudiera comprometer su futuro en libertad. Por ello, determinó que permanecería al menos un mes más en el centro, bajo supervisión de Isabel, hasta que se confirmara una recuperación sólida. Luego se gestionaría su paso a una reserva especializada en la rehabilitación de linces, un recinto con recintos semisalvajes diseñados para entrenar a estos felinos en la caza y la evitación de peligros humanos. Desde ese momento, la rutina en el centro se transformó en un plan intensivo. Isabel diseñó un programa de alimentación que incluía conejos y pequeñas presas simuladas, con el fin de despertar el instinto cazador del lince. Poco a poco, redujo la interacción humana al mínimo necesario para las revisiones médicas, de modo que el animal no se habituara demasiado a la presencia de personas. Ernesto se encargaba de supervisar de cerca los progresos, instalando cámaras discretas que captaban cada movimiento del felino cuando estaba solo. Así comprobaron que, incluso en condiciones de cautiverio, su instinto seguía alerta. Exploraba los rincones, marcaba el territorio con orina y lanzaba zarpazos a los objetos que se movían en su entorno. Ramón continuaba visitando el centro con frecuencia. Aunque no podía ingresar directamente al área de cuarentena sin autorización, solía conversar con Isabel y Ernesto,
preguntando por cada avance o retroceso. A veces se quedaba largo rato ante la puerta de la sala donde residía el lince, esperando ver algún signo de su presencia tras el cristal que mantenía aislado el recinto. Sentía una extraña mezcla de orgullo y melancolía, como si hubiera perdido una parte de sí mismo al entregar aquel ser salvaje al cuidado profesional. Sin embargo, cada vez que escuchaba una noticia favorable, que el lince comía con más ganas, que había subido de peso o que lograba mantenerse firme de pie, su corazón se llenaba de alegría. La relación entre el lince y su entorno cambió en cuanto comenzó a recuperar energías. Los voluntarios informaban que al entrar para reponer agua o limpiar, se topaban con un felino receloso y agresivo, capaz de bufar y lanzar zarpazos al menor movimiento extraño. Para Isabel y Ernesto, aquello era señal de éxito. Un lince manso significaría que la adaptación natural corría peligro. Necesitaban que mantuviera intacto su carácter silvestre, pues esa agresividad defensiva le resultaría esencial cuando tuviera que valerse por sí mismo. En la tercera semana de tratamiento, los análisis evidenciaron una notable mejoría en los valores sanguíneos. La anemia remitía y los niveles de proteína en sangre se normalizaban. Asimismo, las heces indicaban una correcta absorción de nutrientes, lo que permitía bajar la frecuencia de revisiones. Aún así, Isabel mantenía la cautela, recordando que un cambio brusco en la salud de un lince podía ocurrir sin aviso. Cada día registraba la temperatura corporal y el peso, ajustando la dieta conforme al crecimiento de su masa muscular. Ya no era aquel ser esquelético que Ramón halló casi inerte en su porche, sino un joven depredador que mostraba indicios de fortaleza y curiosidad renovada. Para el lince, la vida transcurría entre la penumbra de su recinto y los momentos de actividad nocturna, cuando se sentía más seguro para explorar. Las cámaras infrarrojas captaron cómo husmeaba con insistencia cada rincón, como si aspirara a encontrar una salida hacia la libertad. A menudo, practicaba saltos cortos desde la plataforma de descanso, ejercitando las patas con una precisión casi felina, y clavaba la mirada en el techo con anhelo. En esos instantes se podía percibir un alma salvaje que no terminaba de encajar en rejas ni muros pese a la buena intención de los cuidadores. Cuando se cumplió el primer mes, Marta Salas volvió para una evaluación completa. Revisó registros y videos, conversó con Isabel y comprobó in situ la notable mejoría del lince, que ya no requería transfusiones ni alimentación forzada. Decidió que había llegado el momento de organizar su traslado a la reserva especializada. Allí contaban con extensos cercados naturales, donde el felino podría desarrollar su conducta de caza y readquirir la cautela necesaria para sobrevivir lejos de las comodidades humanas. El traslado implicaba nuevos exámenes veterinarios, vacunas y la preparación logística de un viaje que duraría varias horas, pero, sin duda, era el paso más importante hacia la ansiada liberación. La noticia generó reacciones encontradas. Para Isabel, constituía un triunfo profesional y un alivio ver que el lince podría continuar su recuperación en un entorno mejor adaptado. Ernesto experimentó un sentimiento de logro, satisfecho de haber contribuido a salvar a un gran depredador emblemático de la península. Ramón, en cambio, recibió la información con un nudo en la garganta. Aunque comprendía la necesidad de soltar a la criatura que él había ayudado a rescatar, no podía evitar sentirse como un padre que ve a su hijo marchar de casa. Sin embargo, supo de inmediato que aquel impulso de protección que lo había llevado a salvarlo era el mismo que ahora debía llevarlo a dejarlo partir. La mañana elegida para el traslado llegó con un cielo despejado y una brisa suave, un escenario que parecía bendecir el siguiente paso en la vida del lince rescatado. Desde muy temprano,
El equipo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Sierra Dorada se dispuso a preparar todos los detalles. 2 veterinarios adicionales, llamados a reforzar el operativo, revisaban la documentación exigida por las autoridades, mientras Isabel confirmaba la ruta del viaje y las paradas necesarias para monitorear al animal. Ernesto mantenía un semblante sereno, pero en su interior sentía la mezcla de emoción y responsabilidad que traía aquel momento. Ramón, puntual como siempre, llegó con el corazón en un puño, consciente de que esta despedida marcaba el cierre de un círculo muy personal. El plan consistía en trasladar al lince a una reserva ubicada a varias horas de distancia, en las estribaciones montañosas de una zona protegida. Allí, amplios cercados semisalvajes permitirían al felino retomar los comportamientos naturales de caza y territorialidad, sin la intervención constante de los seres humanos. Isabel había coordinado la logística con la bióloga Marta Salas, encargada del programa de recuperación del lince ibérico, para asegurar que cada detalle contara con la aprobación institucional. El operativo incluía un vehículo adaptado con un habitáculo reforzado y ventilación especial, donde el lince viajaría con la menor incomodidad posible. La consigna principal era mantenerlo calmado, evitando estrés innecesario. Antes de ingresar al recinto para sedar al lince, Isabel se reunió con Ramón aparte. Sabía que aquel hombre de manos ásperas y corazón generoso había forjado una conexión profunda con el felino, casi como si de un lazo invisible se tratara. Con una mirada comprensiva, le explicó que la sedación sería leve, solo lo suficiente para impedir que se dañara durante el trayecto. Ramón, cabizbajo, asintió. A pesar de su tristeza, comprendía la importancia de facilitarle al animal un viaje seguro. Una parte de él deseaba quedarse junto al lince hasta el final, aunque entendía que debía dejarlo ir. Aún así, preguntó si podría verlo por última vez antes de subirlo al vehículo. La doctora accedió a esa petición con tacto, pero le recordó que el lince ya manifestaba conductas agresivas, propias de un depredador en recuperación. Para evitar riesgos y no alterar su carácter, solo podría verlo unos instantes a través del cristal de seguridad. Ramón aceptó esa condición. Cuando se acercó a la ventana que daba al habitáculo, encontró al lince reposando en un rincón, con la cabeza erguida y los ojos atentos. Se notaba más robusto, con el pelaje algo más lustroso, y mostraba las manchas negras de las patas y el lomo con un vigor que hacía apenas un mes habría sido impensable. Por un segundo, los miraron con mutua curiosidad. Ramón sintió que el felino lo reconocía, aunque no pudiera expresarlo de otro modo que no fuera aquel silencio intenso. Minutos después, la veterinaria administró una dosis ligera de tranquilizante para facilitar el manejo. Con destreza, varios cuidadores ingresaron y colocaron al lince en una jaula especial, reforzada con barrotes y un sistema que garantizaba una ventilación adecuada. Se oyeron gruñidos y golpes contra el metal, pero pronto el efecto sedante hizo que el felino se calmara, respirando de forma pausada. Ramón y Ernesto, desde la distancia, observaban cada detalle del procedimiento. Isabel salió del recinto con el ceño fruncido, consciente de la tensión, y se acercó a ellos para asegurarles que todo iba según lo previsto. El siguiente paso fue cargar la jaula en el interior del vehículo adaptado, cuyo espacio había sido acondicionado con aislantes térmicos para regular la temperatura. Además, disponía de un sistema de videovigilancia que permitía a los veterinarios monitorear al lince sin necesidad de abrir la puerta. Un técnico ambiental, designado por la oficina de Marta Salas, se sumó al convoy para verificar el cumplimiento de las normas de transporte de fauna protegida. Terminados esos ajustes, se puso en marcha la caravana,
compuesta por 2 vehículos, el principal con el lince y el de apoyo, donde viajarían Isabel y otro veterinario. Ernesto y Ramón siguieron con sus propios coches, formando una hilera que recorrió el camino polvoriento con un aire solemne. A medida que avanzaban por carreteras secundarias, dejando atrás campos de olivares y pueblos rurales, Ramón no podía apartar de su mente la primera vez que vio al lince desmayado en su porche. Aquella imagen contrastaba de forma radical con la fortaleza que ahora reflejaba el animal incluso sedado. Volvían a su memoria las horas que pasó dándole de beber, la incertidumbre que le consumía al no saber si sobreviviría hasta el siguiente amanecer. No evitaba un sentimiento de pérdida, pero también albergaba un orgullo callado por haber sido parte de su salvación. A fin de cuentas, el lince partía vivo y con un futuro por delante. El viaje duró poco más de 3 horas, con paradas ocasionales para que Isabel revisara el nivel de sedación del lince y ajustara las ventilaciones. El día permaneció soleado, aunque el calor no era excesivo, lo cual ayudó a que la temperatura interior del vehículo no se disparara. Ernesto y Ramón, en sus respectivos coches, mantenían la comunicación por radio, listos para auxiliar si se presentaba cualquier incidente. Por fortuna, la ruta transcurrió sin imprevistos. Tan solo los inquietaba la mirada ocasional de curiosos en algunas gasolineras al ver pasar la caravana oficial. Cerca del mediodía, divisaron el cartel que señalaba la entrada a la reserva. Un camino de tierra conducía a un vallado alto y a un portón automático. Dentro, se extendía un paisaje de monte bajo con zonas de roca caliza y alcornoques dispersos, un entorno mucho más cercano al hábitat natural del lince. Allí los recibió un pequeño grupo de expertos en fauna salvaje, liderados por un hombre de cabello canoso que se presentó como Paco Villar. Explicó brevemente que el recinto al que llevarían al lince, conocido como zona de presuelta, estaba diseñado para que los animales recuperados aprendieran a cazar y defender su territorio sin presencia humana directa. Les aseguró que cada ejemplar se vigilaba a través de cámaras y collares con rastreadores, pero se evitaba todo contacto físico innecesario. Con ayuda de una grúa pequeña, descargaron la jaula y la trasladaron hasta el límite de la zona de presuelta. Abrieron una puerta doble de seguridad. Primero un acceso que daba a un área de amortiguación y después otra reja que desembocaba en un espacio amplio, delimitado por vallas casi imperceptibles entre la maleza. Allí, el equipo de Paco pidió a todos que se alejaran unos metros para minimizar el ruido y la tensión del momento. Luego, se dispusieron a liberar al lince de la jaula. Cuando alzaron la compuerta metálica, el felino tardó unos segundos en reaccionar, sacudiendo la cabeza como si intentara desperezarse del sedante. No avanzó de inmediato. Parecía necesitar procesar el cambio abrupto de entorno. Ramón, Ernesto e Isabel observaban desde una distancia prudente, con la adrenalina palpitando en cada uno. Al cabo de un momento, el lince salió con paso inseguro, olfateando el suelo. Su mirada recorría el lugar, notando la hierba, las rocas y el aire libre. Dio unos pasos, se detuvo y luego continuó más resuelto, como descubriendo un territorio donde tal vez, por primera vez en semanas, se sentía en el umbral de la verdadera libertad. Una ráfaga de viento le movió los pinceles de las orejas. El silencio era total, salvo por el murmullo leve de algunas ramas al rozarse. De pronto, el lince miró hacia atrás, en dirección a la jaula y a las personas, casi como si hiciera un último repaso de la situación. Nadie se movió. Entonces, con una elegante zancada, se internó entre los arbustos, desvaneciéndose en el paisaje. Un nudo se formó en la garganta de Ramón al ver su figura perderse entre el follaje. Ernesto posó una mano en su hombro,
reconociendo lo que ese instante significaba para él, la culminación de una odisea que había iniciado en el porche de la finca y que ahora le devolvía la vida a la naturaleza. Durante unos minutos, todos se quedaron en silencio, como si esperaran algún indicio adicional de que el lince se hallaba bien. Pero las reglas de la vida salvaje dictaban lo contrario. La ausencia y el misterio serían la norma en adelante. Con la conciencia de que el felino estaría vigilado a distancia a través de cámaras y señales de radiomarcaje, Isabel se acercó a Ramón y, con voz suave, le agradeció la valentía que mostró aquel día al rescatarlo. El granjero forzó una sonrisa y musitó que solo hizo lo que debía hacer. Una parte suya se sentía vacía, sí, pero también inundada de orgullo por haber dado al lince una oportunidad real de seguir vivo en el lugar que le correspondía. Los días posteriores a la llegada del lince a la zona de Presuelta estuvieron marcados por una mezcla de expectación y cautela. El equipo de la reserva, liderado por Paco Villar, instaló cámaras trampa en varios rincones estratégicos para vigilar al recién llegado sin perturbarlo. La tecnología de radiomarcaje también serviría para seguir sus movimientos a distancia. Cada pocas horas, los técnicos revisaban las señales que emitía el collar colocado discretamente en su cuello. Como era de esperar, durante los primeros días apenas hubo avistamientos directos, pues el lince aprovechaba la frondosidad del terreno para ocultarse. Sin embargo, las grabaciones nocturnas mostraban a un felino desplazándose con creciente confianza, marcando troncos y olfateando el aire en busca de presas. Paco citó a Isabel y a Ernesto en la oficina principal de la reserva para analizar la información recogida. Mostró con orgullo las primeras imágenes captadas por las cámaras. En ellas se veía al lince investigando un pequeño claro, donde posteriormente se acostó para descansar. Sus costillas aún se insinuaban bajo el pelaje, pero era evidente que había ganado masa muscular desde sus días en el centro de recuperación. El veterinario de la reserva comentó que, según las huellas encontradas, el animal empezaba a explorar áreas más amplias del cercado, siempre en busca de escondites y posibles puntos de acecho. Además, habían colocado conejos silvestres en zonas controladas para que el lince pudiera ejercitar sus instintos de caza. Entretanto, Ramón regresó a su rutina en la finca Los Olivares, pero su mente seguía girando en torno al lince. Cada atardecer, mientras caminaba entre los olivares, recordaba los ojos cansados de aquel felino postrado en el porche y se preguntaba si ahora estaría aprendiendo a perseguir presas con la agilidad propia de su especie. Por las noches, cuando el silencio inundaba el campo, evocaba la imagen del lince recorriendo la reserva bajo la luz de la luna, avanzando con sigilo entre jaras y encinas. El vacío que le había quedado se iba transformando en un afecto tranquilo, sabiendo que había hecho lo correcto. A medida que las semanas transcurrían, las grabaciones confirmaban que el lince se adaptaba de forma notable. Se le veía acechar a sus presas con movimientos cada vez más diestros, aunque los primeros intentos de caza no siempre terminaban con éxito. Varias tomas mostraban a conejos escapando por los pelos, obligando al felino a perfeccionar su estrategia. Sin embargo, nadie se alarmó. Era parte natural del aprendizaje. Paco indicó que lo importante era ver al lince retomar conductas instintivas. Con el tiempo, y gracias a la oferta controlada de presas, se fortalecería lo suficiente para sobrevivir en libertad. Isabel, por su lado, continuó haciendo visitas periódicas a la reserva para revisar el estado físico del animal. Si bien el contacto directo estaba reducido al mínimo, cada cierto tiempo debían sedarlo de manera breve para evaluar signos de salud, controlar el peso y ajustar el collar de radiomarcaje si fuera necesario. En esas revisiones se comprobaba que las heridas del pasado,
sobre todo la desnutrición severa, iban quedando atrás. El lince ya no mostraba la fragilidad extrema que amenazaba su vida. El pelaje recuperaba su brillo y los músculos de las patas se marcaban con mayor firmeza. En una de esas sesiones de control, Paco invitó a Ernesto a presenciar el procedimiento veterinario. Con extrema precaución, acercaron al lince a un espacio acotado. Tras aplicarle un sedante leve mediante dardo, Isabel se apresuró a revisarlo y a tomarle una muestra de sangre. El felino se agitó con un gruñido breve antes de adormecerse por completo. Rápidamente, midieron su temperatura y frecuencia cardíaca. Fue un instante extraño para Ernesto, que lo había visto alguna vez en condiciones críticas y ahora presenciaba su imponente porte juvenil, aún bajo la influencia del calmante. Cuando terminaron, la doctora informó que los parámetros eran satisfactorios y la hemoglobina estaba en rango normal. Una vez concluida la exploración, liberaron al lince para que siguiera su vida en el cercado. Al despertar, se marchó con paso firme, como queriendo olvidar la mano humana que lo había atendido durante meses. Tanto Ernesto como Isabel se alegraron de aquella reacción huraña. Significaba que el felino conservaba su instinto de desconfianza hacia las personas, una actitud fundamental para cuando volviera a la naturaleza abierta. Conforme se sucedían las semanas, se hizo patente la necesidad de planificar el siguiente paso, la suelta definitiva a campo abierto. El protocolo indicaba que el lince debía demostrar aptitudes plenas de caza, exploración y evasión de amenazas humanas. La reserva contaba con informes técnicos que evaluaban estos factores. Además, el collar de radiomarcaje permitía anticipar si el animal se desplazaba con decisión por el territorio, en lugar de limitarse a la proximidad de los comederos artificiales. Se requería, asimismo, la confirmación de que no mostraba signos de dependencia alimentaria. En una reunión clave, Marta Salas se sumó nuevamente a Paco, Isabel y Ernesto para analizar el historial. Revisaron estadísticas de caza y salud, así como la actividad registrada en las cámaras trampa. Tras un exhaustivo debate, acordaron que el lince podría ser liberado definitivamente en un área protegida de bosques y matorral, con buena presencia de conejos y bajas probabilidades de encontrar infraestructuras humanas. Quedaba pendiente la fecha exacta, pero el consenso apuntaba a que sería en cuestión de un mes o dos, siempre y cuando la evolución siguiera siendo positiva. Ramón recibió la noticia con una sonrisa tenue cuando Ernesto se lo contó. Aunque en su fuero interno temía no volver a ver al lince, comprendía la grandeza de ese logro. Fue precisamente él quien, conmovido, preguntó si existía alguna forma de presenciar la suelta. Ernesto lo miró con seriedad y le explicó que, por normativa, solo un equipo reducido de especialistas podía participar. No obstante, le prometió mantenerlo informado de todo lo que fuera ocurriendo. Ramón aceptó, entendiendo que la historia del lince ya no le pertenecía en exclusiva, sino que formaba parte de un proyecto de conservación mucho más amplio. Las siguientes semanas pasaron con normalidad. El lince continuó cazando de forma regular y su peso aumentó hasta situarse dentro de los rangos saludables para un ejemplar joven de su especie. Los registros de las cámaras nocturnas mostraban un felino que patrullaba el cercado con autoridad, marcando árboles y rocas. Sus ojos brillaban con un fuego salvaje, aquel que nunca debería haber perdido. Al mismo tiempo, se le veía evitar cualquier acercamiento a la verja o a las zonas donde percibía actividad humana, un indicativo claro de su voluntad de mantenerse libre de influencias externas. Por fin, una mañana de cielos despejados, Marta Salas anunció que había llegado el día. Se organizó un plan de transporte para conducir al lince,
a un punto remoto dentro de una zona protegida, lejos de carreteras y edificaciones, donde se habían reintroducido otros ejemplares en el pasado. El operativo sería discreto y veloz. Un pequeño equipo de biólogos, veterinarios y guardabosques llevaría al animal en una jaula hasta el lugar. Una vez allí, abrirían la puerta y dejarían que el lince se alejara sin interferencias. El collar de radiomarcaje continuaría emitiendo durante varios meses, lo que permitiría seguir su trayectoria y comprobar su adaptación. En el centro de la reserva, el ambiente aquel día era solemne. Se ultimaron detalles logísticos mientras el lince, ajeno al simbolismo de la jornada, recorría su rutina habitual entre arbustos y rocas. La doctora Isabel preparó una ligera sedación para facilitar la captura, procurando que fuera lo menos invasiva posible. Cuando todo estuvo listo, 3 especialistas ingresaron con un dardo anestésico. El felino, sintiéndose amenazado, corrió unos metros, exhibiendo ese poderío felino que pocos habían creído posible tras verlo moribundo en un porche. Pero finalmente el sedante surtió efecto y cayó en un letargo suave. Así, entre manos expertas, lo llevaron por última vez a una jaula de transporte. Lo cubrieron con un paño para reducir estímulos y se encargaron de estabilizarle la respiración. Mientras tanto, Paco y Ernesto supervisaban que la documentación oficial estuviera en regla. Marta, con expresión satisfecha, se preparaba para acompañar al convoy. Afuera, el sol ascendía despacio, iluminando las copas de los árboles y anunciando un nuevo capítulo para aquel lince que, contra todo pronóstico, había sobrevivido a la hambruna y había superado su paso por instalaciones humanas. La comitiva partió de la reserva a primera hora de la tarde, dirigiéndose hacia el parque natural donde se llevaría a cabo la liberación definitiva. 2 vehículos precedían el que transportaba al lince anestesiado y uno más cerraba la marcha. En total, 5 personas integraban el operativo: Marta Salas, responsable del programa, la doctora Isabel, un veterinario de la reserva, y 2 guardabosques experimentados. Cada uno tenía asignadas tareas específicas en caso de que surgieran percances durante el trayecto. Envueltos en un aire de seriedad, todos coincidían en que aquel día representaba un hito importante para la conservación de la especie. Las carreteras se volvían cada vez más solitarias a medida que avanzaban hacia el interior del parque natural. Una cadena montañosa coronaba el horizonte, dibujando siluetas irregulares que se recortaban contra el cielo. El silencio en el habitáculo del vehículo principal contrastaba con la tensión acumulada. Isabel revisaba la anestesia del lince a través de un monitor portátil, asegurándose de que su respiración se mantuviera estable. Sentía en el pecho una mezcla de orgullo y responsabilidad, recordando la imagen inicial de aquel animal desmayado y al borde de la muerte. Pensó en Ramón, en su nobleza al rescatarlo, y en los meses de cuidados que habían desembocado en aquella travesía final. El convoy atravesó un camino forestal de tierra durante casi 1 hora más, sorteando baches y esquivando matorrales que se habían comido parte del sendero. Cuando por fin se detuvieron, el sol estaba en su cenit, iluminando la espesura con una luz dorada. Bajaron de los vehículos y abrieron las puertas traseras con cautela, protegiendo al lince de cualquier sobresalto. El lugar elegido se ubicaba en una vaguada rodeada de encinas dispersas y matorral bajo, un terreno que ofrecía refugio y abundancia de conejos, pieza clave en la dieta del lince ibérico. También se habían estudiado las fuentes de agua cercanas, confirmando que el área brindaba condiciones idóneas para la vida de un depredador solitario. Tras unos minutos de observación, el equipo se dispuso a preparar la jaula para la liberación. Marta Salas se acercó al veterinario de la reserva, que llevaba un lector de señales del collar de radiomarcaje.
Verificó que el dispositivo continuara activo y sincronizado, una precaución esencial para rastrear al felino en los primeros meses de su nueva vida salvaje. Al percibir que todo estaba en orden, dieron la señal para proceder con la fase final. Con un gesto suave, abrieron parcialmente la jaula para que circulara aire fresco, dejando que el lince fuera captando los aromas del entorno. El felino, todavía bajo los últimos efectos de la sedación, alzó la cabeza desde el interior oscuro de la jaula. Se notaba su respiración más pausada, indicio de que se acercaba el momento de volver a la plena conciencia. Isabel recomendó aguardar unos minutos a que la anestesia se disipara por completo, permitiendo que el lince saliera por su propio pie. Durante ese lapso de espera, el grupo se replegó a unos metros para no provocar ningún tipo de estrés o interferencia. El ambiente se cargó de una expectación casi reverente, como si fueran testigos de un acto ceremonioso que trascendía la rutina de su trabajo. Pasaron varios minutos en los que el lince simplemente movió las orejas y olfateó el aire. Luego, con un movimiento lento se incorporó tambaleante, mostrando las garras en señal de alerta. Lanzó un gruñido bajo, casi inaudible, pero suficiente para que Isabel y los demás entendieran que su instinto de defensa estaba intacto. Cuando el felino pareció estabilizarse, Marta asintió a los guardabosques, quienes con un sistema de cuerdas abrieron por completo la puerta de la jaula, sin acercarse en exceso. El lince dio un primer paso al exterior, apretando las patas contra el suelo cubierto de hojas secas, y luego se detuvo. Sus ojos amarillos parpadearon a la luz del sol. El animal se quedó un instante en esa posición, como si evaluara el entorno. Exhaló un leve bufido, se sacudió el cuerpo y al cabo de unos segundos emprendió la marcha con paso más firme, internándose entre la vegetación. El equipo lo contempló en silencio, maravillado por su figura esbelta que avanzaba con la elegancia felina que parecía haber renacido tras meses de cuidados. Uno de los guardabosques tomó fotografías rápidas, mientras el veterinario revisaba en su pantalla la señal del collar. Poco después, el lince quedó fuera de su campo visual, oculto tras los arbustos. La desaparición del felino en la espesura dejó al grupo con una sensación agridulce. Era el momento soñado, el retorno a la vida silvestre, la culminación de un esfuerzo compartido. Sin embargo, también era el instante en que ya no podrían intervenir para protegerlo de los peligros naturales. Marta y Paco, con la experiencia de otras reintroducciones, sabían que los primeros días serían críticos para el lince. Buscaría un territorio que colonizar, disputaría o evitaría encuentros con otros ejemplares y se enfrentaría a la disponibilidad real de conejos. Aunque se había escogido ese lugar minuciosamente, no existía garantía absoluta de éxito. Así funcionaba la naturaleza, un equilibrio frágil donde cada paso contaba. Después de asegurarse de que la liberación se hubiera completado sin complicaciones, el equipo dedicó un rato a recoger su instrumental, revisando de nuevo las señales del collar. Confirmaron que el lince se desplazaba hacia una ladera adyacente, probablemente atraído por el olor del agua que corría a unos pocos metros. Con el deber cumplido, decidieron marcharse para dejar al animal tranquilo. Antes de partir, Marta propuso un breve momento de reflexión sobre el camino recorrido. Para ella resultaba fundamental que cada miembro del equipo entendiera el valor de su contribución. Se habló de la importancia de Ramón, cuya intervención inicial marcó la diferencia entre la vida y la muerte para aquel lince. También se resaltó la labor incansable de Isabel y Ernesto y la coordinación de la reserva. Emprendieron el regreso con sentimientos encontrados: orgullo, incertidumbre, esperanza.
Sabían que la conservación del lince ibérico iba mucho más allá de un solo ejemplar. Precisaban iniciativas a largo plazo, protección de su hábitat, regulación de la caza furtiva y comprensión por parte de la población local. Aún así, no dejaba de ser motivo de celebración la historia de aquel felino que, rescatado por un granjero compasivo, había encontrado en la labor conjunta de expertos una segunda oportunidad. De vuelta en la reserva, Paco y Marta se sentaron a procesar los datos, mientras el veterinario reponía las medicinas en el botiquín y recogía los dardos anestésicos usados. Isabel, por su parte, miró su reloj, pensando en llamar a Ernesto para contarle cómo había salido todo. También se propuso informar a Ramón, quien no se encontraba presente, pero sin duda estaría pendiente de noticias. En su mente recordaba la solemnidad del lince al salir de la jaula, aquella pausa antes de adentrarse en lo desconocido. Estaba segura de que el felino llevaba grabada la memoria del hambre y la fragilidad, pero también una renovada fuerza interior para enfrentar la libertad. Cuando llegó la noche, la región se sumergió en un silencio salpicado por el ulular de alguna lechuza y el tenue coro de grillos. Lejos, en la zona donde habían liberado al lince, las cámaras instaladas en puntos estratégicos podrían captar alguna silueta moviéndose entre los matorrales. Quizás cazaría un conejo esa misma madrugada, o tal vez se limitaría a explorar el territorio con cautela. De cualquier modo, nadie estaría para verlo de cerca. La intimidad de la vida salvaje ya era su privilegio natural. El lince quedaba en manos de la noche y el monte, con su instinto como guía y la esperanza de que los pasos dados por los humanos fueran suficientes. A la mañana siguiente, el veterinario de la reserva verificó la señal del collar. El felino se había desplazado unos pocos kilómetros, lo cual no era extraño en las primeras horas de adaptación. Resultaba una buena señal. Significaba que se encontraba en movimiento, buscando su propio lugar. Con esa confirmación en mano, Marta envió un informe preliminar a las autoridades y a todo el equipo involucrado, resaltando la ausencia de incidentes en el proceso y la localización aproximada del ejemplar. La última línea de su correo reflejaba la esencia de la misión. Seguimos atentos y con esperanza, pero respetando la libertad que se ha ganado. Las semanas transcurridas desde la liberación definitiva del lince trajeron un aire de optimismo al equipo de conservación. Cada mañana, los técnicos revisaban la ubicación aproximada que transmitía el collar de radiomarcaje y comprobaban cómo el felino se movía por la zona escogida. La señal indicaba que, en lugar de mantenerse cerca del punto de suelta, el lince vagaba en un radio cada vez más amplio, explorando la topografía de barrancos, peñascos y bosques de encinas. Al principio estos desplazamientos eran tímidos. No avanzaba a grandes distancias y volvía a áreas de matorral denso para refugiarse. Poco a poco, sin embargo, sus recorridos se extendieron, reflejando una voluntad firme de encontrar un territorio propio. En paralelo se organizaba un seguimiento indirecto para valorar su éxito como cazador. Los guardabosques, sin acercarse demasiado, peinaban sendas en busca de huellas, restos de conejos o marcas olfativas. Lo que hallaron resultó alentador. Señales de cacería recientes, marcas de garras en troncos y excrementos en puntos estratégicos, todos indicios de que el lince desarrollaba una rutina natural. Había aprendido a guiarse por instinto tras su estancia en la reserva y ahora, sin muros ni vallas, ejercitaba su rol de predador en la inmensidad salvaje. Los primeros reportes registraron 2 capturas de conejo en una sola semana, algo que el equipo celebró en voz baja, conscientes de que la discreción y el respeto por la vida silvestre eran fundamentales. Marta Salas, la bióloga encargada del programa,
Se mantenía atenta a las gráficas de localización en el ordenador de su oficina. Cada punto en el mapa representaba un día en la vida de un lince que había regresado de la muerte para retomar su lugar en la cadena ecológica. Cuando esos puntos mostraban movimientos más amplios, Marta sonreía con satisfacción, interpretándolo como un signo de adaptación firme. Al mismo tiempo, compartía estas novedades con la doctora Isabel, con Paco Villar y con Ernesto, para que todos sintieran el pulso de aquella historia continuada. Entre ellos se había forjado un lazo profesional, pero también afectivo, nacido de la emoción de presenciar el renacer de un gran felino ibérico. Por supuesto, no todo era facilidad en el entorno del lince. La naturaleza presentaba desafíos que exigían su ingenio y energía. En un par de ocasiones, las cámaras trampa registraron la presencia de jabalíes cerca de la zona donde merodeaba el felino. Aunque el lince no suele enfrentarse a presas tan grandes, el simple hecho de su convivencia en el mismo espacio añadía complejidad a la dinámica de supervivencia. Además, la llegada de las lluvias otoñales alteraba el terreno y podía complicar la búsqueda de refugio. Sin embargo, la resiliencia demostrada por el lince durante su rehabilitación brindaba cierta confianza al equipo. Si había superado la hambruna y la debilidad extrema, seguramente contaría con la tenacidad necesaria para adaptarse a estas condiciones. Mientras tanto, en la finca Los Olivares, Ramón retomaba con más tranquilidad sus labores cotidianas. La cosecha de aceitunas avanzaba en la misma armonía de siempre, pero cada anochecer, después de una jornada extenuante, sentía la necesidad de conectar con los recuerdos del lince que había salvado. A menudo, tras cenar, se sentaba en el porche, en el mismo lugar donde encontró al felino desplomado. Cerraba los ojos y evocaba el susurro de aquel aliento débil, el temblor en las patas, la mirada opaca que luchaba por aferrarse a la vida. Pensaba en todo lo que había ocurrido desde entonces y se preguntaba dónde estaría ahora. ¿Qué sonidos captaría con sus oídos atentos? ¿Qué presas correría en el monte? No podía evitar sonreír al imaginar al lince corriendo libre, forjando su propio destino. Ernesto, el guardabosques, mantenía el contacto con Ramón por teléfono. De vez en cuando lo llamaba para compartir novedades acerca de la localización del felino, siempre dentro de los límites de la información que se podía divulgar. Le contaba cómo las señales del collar mostraban que el lince parecía desplazarse siguiendo un arroyo, quizás en busca de agua y roedores, o cómo había pasado varios días cerca de una ladera con abundante maleza. Ramón recibía estos reportes con gratitud y contenida emoción. Se había resignado a la idea de que no volvería a ver al lince, pero en cada uno de esos datos encontraba consuelo, sabiendo que el animal seguía vivo y en movimiento. Mientras el lince consolidaba su adaptación, el equipo comenzó a preparar el momento en que, tras unos meses, podría retirarse el collar de radiomarcaje. Dicho collar, aunque vital para su monitorización, no debía acompañarlo de por vida, pues existía la intención de que el lince quedara plenamente integrado en la naturaleza sin rastro humano. Se calculaba que, al cabo de cierto tiempo, cuando los expertos constataran que su pauta de caza y de movimientos era estable, se llevaría a cabo una intervención mínima para retirárselo y dejarlo ya libre de cualquier dispositivo. Sin embargo, esa operación requería una planificación meticulosa para no alterar la rutina del animal ni exponerse a riesgos innecesarios. Hacia el final de la estación otoñal, los bosques se cubrieron de tonos ocres y dorados. La temperatura descendió lo suficiente para provocar nieblas matinales, envolviendo las colinas en un halo fantasmal. Precisamente en una de esas mañanas brumosas, las cámaras captaron una imagen que llenó de entusiasmo a los técnicos. El lince aparecía con una presa entre los dientes, un conejo grande,
y se le veía trasladarlo hacia un matorral espeso. Aquella toma resultaba crucial. No solo confirmaba su destreza como cazador, sino también la seguridad con la que se movía, sin huir de las zonas donde podía ser grabado. Era como si la confianza en su propio instinto hubiera alcanzado su plenitud. Al corroborar estos datos, Marta organizó una reunión con el resto del equipo para debatir el momento más idóneo de actuar sobre el collar. Se valoró la conveniencia de esperar un par de semanas más, cuando el lince hubiera reforzado aún más su aclimatación. Además, preveían que, una vez retirado el dispositivo, la información en tiempo real sobre su ubicación se perdería y el seguimiento sería más difícil. Por lo tanto, deseaban asegurarse de que ya no hubiera riesgo de recaída. La conclusión fue unánime. Era mejor aguardar y observar un periodo adicional para no precipitar el desenlace. En paralelo, Isabel no dejaba de pensar en el impacto emocional que tenía aquella historia fuera del ámbito científico. Alrededor del centro de recuperación y de la reserva había crecido un interés ciudadano por el caso del lince hambriento que se había salvado por la intervención de un granjero. La prensa local publicó un reportaje que, sin dar detalles de la ubicación exacta, narraba la épica de la recuperación y el papel fundamental de las personas involucradas. Se omitía el nombre completo de Ramón para evitarle presiones mediáticas, pero se aludía a su gesto solidario. La noticia despertó conciencia sobre la fragilidad y la importancia del lince ibérico, esa joya de la fauna peninsular. Entretanto, en las oficinas de la Consejería de Medio Ambiente, la gestión administrativa del caso continuaba. Había que remitir informes periódicos a las entidades de conservación, actualizar la base de datos nacional de linces reintroducidos y garantizar que los próximos pasos del programa contaran con la financiación adecuada. Para muchos burócratas, solo se trataba de revisar expedientes, pero para Marta y su círculo cercano, cada formulario y cada plan de seguimiento representaban la salvaguarda de una vida que, aun siendo solo una entre muchas, simbolizaba la perseverancia de una especie entera. De esta manera, los días se convertían en semanas y las semanas en meses, sin que disminuyera la expectación por lo que vendría. Las señales del collar seguían mostrando un lince activo, aventurándose en áreas colindantes, quizá explorando límites territoriales en busca de un lugar que sintiera definitivamente propio. Durante las noches continuaban los intentos de caza y en las mañanas sus pasos podían llevarlo a la orilla de un arroyo para saciar la sed. Ningún humano acompañaba ya sus andanzas. Los rastreadores y las cámaras operaban a distancia, respetando la esencia esquiva de un depredador solitario. Cada avance consolidaba la confianza en que la historia del lince tendría un final feliz. No obstante, todos sabían que la naturaleza no ofrecía certezas absolutas. Una herida, un conflicto con otro macho, incluso la presencia furtiva de cazadores ilegales podían surgir en cualquier momento. Aún así, la convicción de Marta, Isabel, Ernesto y Paco era firme. Habían hecho cuanto estaba en sus manos para devolverle al monte un cazador innato. La lección de aquel rescate trascendía las fronteras de la ciencia y la ley, enseñando la fuerza del compromiso colectivo y la delgada línea que separa la vida de la extinción. La fecha prevista para retirar el collar de radiomarcaje finalmente llegó en una fría mañana de invierno. Durante días previos, Marta Salas y su equipo habían estudiado minuciosamente los patrones de movimiento del lince, confirmando que su territorio estaba definido y que cazaba con regularidad. Las últimas imágenes registradas mostraban a un ejemplar robusto y activo, perfectamente integrado en su entorno. Era momento entonces de dar el último paso hacia su libertad completa.
La operación se planeó al detalle. 2 técnicos de campo, un veterinario y Marta en persona, serían los encargados de llevarla a cabo. Isabel y Ernesto asistirían como observadores desde una distancia prudente, pues querían estar presentes en aquel cierre definitivo del proceso de recuperación. Ramón, que también había recibido una invitación especial por parte de Marta, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción profunda al enterarse de que podría acompañarlos en esta última aventura. Para él, ver al lince por última vez representaba cerrar una etapa muy personal. Antes del amanecer, todos se reunieron en una pequeña estación de guardabosques situada cerca del parque natural. Marta dio instrucciones precisas al equipo. Debían acercarse al animal con máximo cuidado, sedarlo brevemente, retirar el collar y realizar un rápido chequeo médico para asegurarse de que el felino estuviera sano. Actuarían rápido, procurando perturbar lo menos posible su rutina. La doctora Isabel, con su característica serenidad, ofreció asesoramiento sobre la dosis justa de anestesia, recordando al equipo que cualquier error podría alterar peligrosamente el estado del animal. Con las primeras luces del día, se pusieron en marcha hacia la ubicación exacta proporcionada por la señal del collar. El frío intenso creaba nubes de vapor con cada exhalación del grupo, que avanzaba en silencio, respetando la quietud del entorno. Isabel y Ernesto caminaban al lado de Ramón, observando cómo este último contenía la respiración, consciente del momento especial que estaban viviendo. Cada paso por la espesura parecía resonar con más fuerza en el pecho del granjero, evocando la primera vez que vio a aquel animal desfallecido frente a su casa. A unos 200 metros del objetivo, Marta y los técnicos tomaron la delantera, indicando a los demás que esperaran allí. Equipados con un receptor portátil, localizaron al lince en pocos minutos. Estaba en una zona rocosa cubierta por maleza, probablemente descansando después de una cacería nocturna. Al divisar su silueta entre los arbustos, Marta hizo una señal al veterinario para proceder. El técnico preparó con precisión el dardo anestésico y, tras un breve instante de tensión, lanzó el proyectil con una precisión impecable. El animal reaccionó dando un pequeño salto, pero al cabo de unos minutos cayó lentamente en un sueño profundo. Desde su posición, Ramón sintió el corazón acelerado al escuchar la señal de Marta para acercarse. Al llegar al sitio, observó al felino adormecido, tranquilo, con un porte magnífico que reflejaba una fuerza recuperada plenamente. Aún bajo sedación, su pelaje brillante resaltaba las manchas negras y su cuerpo musculoso era prueba inequívoca de su excelente estado de salud. Ramón sintió que los ojos se le humedecían. Aquel lince fuerte y lleno de vida era el resultado de meses de cuidados intensivos, pero también de aquella primera decisión impulsiva que tomó una tarde cualquiera en la finca. Mientras el veterinario revisaba signos vitales, Marta procedió cuidadosamente a retirar el collar de radiomarcaje. Con sumo respeto y delicadeza, cortó las cintas que lo sujetaban alrededor del cuello. En ese instante, una emoción palpable recorrió al equipo. Marta levantó el collar mostrando que la misión había sido cumplida con éxito. Aquel animal ya no dependía de tecnología humana para sobrevivir. El veterinario confirmó que todos los parámetros del animal estaban en perfectas condiciones: latidos cardíacos, respiración, peso corporal y aspecto físico óptimos. La doctora Isabel revisó rápidamente la herida mínima dejada por el collar y confirmó que sanaría en cuestión de días sin problemas. Al ver la satisfacción en los rostros del equipo, Ramón sintió una calidez interna, sabiendo que había sido parte de algo mucho más grande que él mismo. Antes de retirarse, Marta pidió unos minutos de silencio para respetar al animal, que pronto recuperaría la conciencia.
Todos se alejaron lentamente hasta un sitio seguro desde donde podían observar sin interferir. Poco a poco, el lince comenzó a mostrar signos de recuperación, primero moviendo ligeramente las orejas, luego sacudiendo las patas delanteras. Al cabo de unos instantes abrió los ojos, aún confuso pero con evidente conciencia de su entorno. Incorporándose sobre sus patas, olfateó el collar abandonado en el suelo, como si reconociera que había perdido algo ajeno a su verdadera naturaleza. Después alzó la cabeza hacia el bosque, mirando atentamente alrededor hasta que sus ojos se posaron fugazmente sobre el grupo de personas que lo observaba desde lejos. Ramón sintió entonces algo inexplicable, como si el felino realmente le reconociera y de alguna forma silenciosa y profunda le agradeciera haberle salvado la vida. Un instante después, el lince giró hacia el monte, corriendo ágilmente y desapareciendo entre la maleza en pocos segundos. El grupo se quedó unos instantes contemplando el lugar donde se había perdido de vista el animal, sabiendo que ahora el lince enfrentaría la naturaleza con su propia fuerza e instinto, sin apoyo ni vigilancia humana. Ernesto puso una mano en el hombro de Ramón, que sonreía con lágrimas en los ojos, satisfecho y orgulloso de haberlo devuelto al lugar que le correspondía. Marta felicitó a todos por el esfuerzo conjunto que permitió llegar hasta allí, recordando que el trabajo de conservación era constante, pero días como ese daban significado a su labor. Cuando regresaron a los vehículos, Ramón sintió una extraña paz interior. Sabía que probablemente nunca volvería a ver a aquel felino que, sin proponérselo, había marcado tan profundamente su vida. Pero también entendía que la belleza del encuentro había sido precisamente la oportunidad de ayudar a devolverle su libertad. Al atardecer, en la estación de guardabosques, el equipo brindó discretamente por el éxito del proyecto. Isabel mencionó cómo aquella historia había unido a gente diversa en torno a una causa noble. Ernesto destacó la importancia de la colaboración ciudadana en temas de conservación, mencionando explícitamente la valentía inicial de Ramón. Marta habló del futuro, indicando que aquel lince serviría como modelo de recuperación en próximos casos similares. Esa noche, Ramón regresó a su finca y antes de dormir salió al porche. En la oscuridad contempló el horizonte con serenidad, imaginando al felino corriendo bajo la luna, libre y majestuoso, cumpliendo plenamente su papel en el ecosistema. Entonces supo que había hecho lo correcto, que la decisión que tomó al recoger a un lince hambriento frente a su puerta le había regalado una experiencia transformadora, mostrando el enorme impacto que un solo gesto podía tener en la vida de otro ser. Lejos, en el bosque nocturno, el lince recorría silenciosamente su territorio, integrado ya plenamente en la vida salvaje, recuperado en cuerpo y espíritu. Ajeno a las miradas humanas, seguía su propio camino, viviendo cada día de libertad como una victoria sobre la muerte y como testimonio viviente del poder de la compasión y el compromiso humano.